Todo el poder. Muy buenos días. Qué acertado que estuvo Lalo Mir ayer. Vivimos del aire de las ideas, pero también vivimos del aire porque producir es transformar ese carbono, que ¿dónde está? En el aire. ¿En qué? En azúcar, qué complicado. Proteínas, qué complicado. Granos, forraje, comida, fibras. Es decir, cuando hablamos de producción, estamos hablando de transformación. Y cuando hablamos de transformación, estamos hablando de transformar el aire en un bien de interés. Un bien que el cual estamos produciendo en forma constante, buscando superarnos. Pero yo voy a hablar de suelo. Suelo. Arena, arcilla, limo, suelo. Una definición muy linda de suelo es la pelusa del planeta. Sí, 30 centímetros, 2 metros, el más profundo. De esos 6.700 kilómetros de radio que tenemos de acá hasta el centro de la Tierra, esa pelusa sustenta la producción, sustenta el alimento, sustenta la ropa, sustenta lo que hacemos. ¿Y el suelo? El suelo es el que nos amortigua, es el que le da el agua, los nutrientes, para que esa fotosíntesis, esa ecuación de fotosíntesis, ocurra. Porque sin agua no hay azúcares, no hay proteínas, no hay forraje, no hay grano. Y cuando hablamos de suelo es el que amortigua ese proceso. Entonces, mi desafío, y pensando en armar esta presentación, decía, ¿qué hago yo acá? Y siempre me la pasé por el suelo, siempre estuve por el suelo, y mi desafío fue, ¿qué relación hay entre el suelo? ¿Qué indicador me dice producción? Y allá por el año 90 vimos que más materia orgánica, más producción en el oeste, más producción de trigo, pero también más producción de alfalfa, más producción de pasturas, más producción de granos. Pero necesitamos suelo profundo. Víctor con Pablo Calviño nos cuantificaron el espesor de suelo y la relación con la producción de los cultivos. Entonces vamos encontrando que diferentes suelos tienen diferente productividad, lo sabemos. ¿Hay indicadores? Los tenemos que usar, porque no podemos contraer los indicadores. Acordémonos, el suelo se formó y se forma durante miles de millones de años. Nosotros intervenimos por pocos segundos en la vida del planeta. Esos pocos segundos acompañan, no transforman, acompañan. Cuando hablamos de indicadores, tenemos indicadores duros, profundidad, arenas, materia orgánica, salinidad, e indicadores dinámicos, que son los que usamos para tomar la decisión final. ¿Cuánta agua tengo para empezar una siembra? ¿Cuántos nutrientes tengo para cubrir una fertilización? Son dos indicadores distintos. Los tenemos, los usamos. El uso del suelo modifica las propiedades del suelo. El uso son los sistemas productivos. No son el uso del Excel, sino el uso que usamos realmente sobre cada lote, sobre cada rincón del cual estamos produciendo. Y en cada momento se van generando equilibrios. Ingeniero Casas, por todos conocidos, prestigioso investigador de Argentina, defensor de la conservación del suelo, miembro de la academia, graficó algo muy claro. La evolución de la calidad de los suelos en Argentina desde su origen, esa línea roja que nos va mostrando que hemos pasado por etapas de deterioro. Esteban ayer lo dijo. Somos insostenibles, manejamos la insostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos siempre en equilibrio. En ese equilibrio fuimos haciendo factores de uso, decisiones, que a través del perder el suelo nos llevaron a la degradación. Es decir, lo rompimos, tenemos que volver a empezar. Hicimos grandes esfuerzos, cambiamos el sistema de producción. Y en ese cambiar el sistema de producción tenemos que acordarnos, formar el suelo requiere miles de años, perderlo segundos. Y en eso nosotros venimos corriendo de atrás. ¿Por qué? Porque correr de atrás significa tomamos una decisión de un sistema de producción sin saber su impacto, porque su impacto no es general, ocurre a nivel de sitio de donde estamos trabajando. Por eso es útil cuando hablamos de valor del suelo en los sistemas de producción, y ahora vamos a ir entrando en el valor del suelo en el sistema de producción, a entender el concepto de nuestro sistema de producción. El desafío para este Congreso Tecnológico fue cómo hablar a una audiencia donde hacemos cría, cultivos agrícolas intensivos, extensivos,
también me interesa el parque de la estancia, o me gusta cuidar la maceta que tengo en la cocina. Es decir, muy diversa. En todos los procesos estamos en lo mismo. Hay que identificar el sistema, mirarlo y a partir de ahí empezar a movernos. Porque sabemos que cuando mantener la fertilidad no es solo sobrefertilizar para que los nutrientes sean muy altos y el resto nos olvidamos. Mantener la fertilidad es una decisión empresarial de largo plazo, en donde lo que sabemos es que cuando cuidamos el suelo, la productividad es más alta. Punto. No hay discusión. Ya lo sabemos. Lo que tenemos que encontrar es el equilibrio. Hay etapas en las cuales tenemos que entender que la suficiencia, es decir, proveerle lo justo y necesario a nuestro cultivo, es el objetivo del sistema de producción. ¿Por qué? Porque tengo que buscar ser sustentable en la empresa, tengo que ser sustentable en la sociedad. Y en ese escenario hablamos de cuidar el suelo. Los fertilólogos decimos fertilizar el suelo cuando hablamos de mantenimiento de la fertilidad, fertilizar el cultivo cuando hablamos de suficiencia. En sistema de producción es lo mismo. Mantener la calidad del suelo es un desafío de largo plazo, pero teniendo atención que decisiones cortísimas de ruptura del suelo implican cambios gigantescos en el largo plazo. Entonces, la fertilización la podemos manejar con más o con menos fertilizante. Entro y salgo del mantenimiento y de la suficiencia de acuerdo a un montón de componentes de sistema, de económicos y empresariales. Pero el mantener la fertilidad física, poros, estructura, calidad del suelo para el desarrollo saludable de las raíces, eso es un desafío que es prioritario. ¿Por qué? Este es un trabajo que resumió una historia, en Estados Unidos fue, la hice yo durante mi doctorado, pero cuando llegué a Argentina lo vi repetido en muchos sistemas de producción. Un ejemplo, los trigos con abundante rastrojo producen mal. Y acá en el sur lo sabemos muy bien. La mayor tentación es un disco, enterrar el rastrojo y empecemos de vuelta. Después de haber logrado conservar el suelo, haber incorporado una práctica de conservación como era la siembra directa. Solucionamos el problema del trigo, aumentamos la producción de trigo, pero nos preguntábamos qué pasa con ese maíz 2 años después que rinde menos. ¿Qué pasaba? Habíamos generado una ruptura en el estado poroso y el maíz necesitaba agua para producir en verano, justo cuando el agua no estaba. Y esa pequeña decisión de corrección de invierno se mantenía 2-3 años por delante, a pesar de haber hecho las cosas bien después del trigo. Entonces, cuidado. Cuando hablamos de cuidar la estructura, la organización del suelo, esa matriz, esa red que lo sostiene, es un desafío mayor que el mantenimiento de la fertilidad, mayor que el mantenimiento de los nutrientes. ¿Por qué? Porque mantenemos la producción. Cuanto más estructurado está el suelo, mejor condición de equilibrio tiene con su sistema, más cerca está de su equilibrio. Cuando lo desequilibramos, más dependemos del ambiente. El manejo de hoy, sin dudas, deja su impronta para el futuro. Y acá es importante que nos adelantemos, porque cuando medimos en el suelo que la materia orgánica cayó, que los poros desaparecieron, que se compactó el suelo, porque hubo sobrepastoreo o porque tuve que cosechar con demasiada humedad, cuando lo medimos ya es tarde, ya le pusimos el sello al suelo, quedó la huella, ¿se acuerdan de la huella de la arena? Que pasó a ser una cicatriz. Entonces tenemos que empezar a mirar antes, ¿cómo va a ser esa huella? Hay indicadores que lo sabemos, cuanto más producimos, más materia orgánica le damos al sistema. Por lo tanto, midemos producción. También sabemos que cuanto mejor es el nivel de cobertura, mejor es la capacidad de almacenaje de agua. Sin dudas que si tengo menos cobertura, tengo menos agua y tengo más complicaciones para sembrar, los que venimos del oeste lo sabemos, por ejemplo el maíz, en esta época, no es el año en particular de hablar de sequías, pero sí acordarnos que si tenemos coberturas insuficientes, empezamos a cambiar la fecha de siembra. Y tenía un indicador anterior a medir agua, cobertura. Entonces es importante medir, pero no solo el suelo, anticiparnos en las mediciones a lo que nos puede ocurrir en el suelo, a los indicadores que nos va a dar el suelo. Para ir englobando este mensaje, ¿qué hacer para producir
cuidando la sustentabilidad de los suelos. Sin duda, prevención de la erosión. Tenemos que anticiparnos. Una vez que el suelo se vuela, se escurre o se pierde, y voy a estar un poquito en desacuerdo con algunos comentarios de las presentaciones de ayer, donde decían, ya pasamos, en Argentina no hay erosión. Sí, en Argentina hay erosión, y hay muchísima. Porque perder 1 centímetro de suelo, son 1000 años de pérdida de formación de suelo. Hoy no lo veo en el rendimiento, pero dentro de un par de generaciones lo vamos a estar pidiendo. Entonces, cuidado, todos los esfuerzos en prevenir la erosión son pocos. La ganadería no erosiona, sí erosiona. Si tengo sobrepastoreos, escorrentías, son los inicios de la formación de cárcavas en suelos frágiles. Por lo tanto, prevención de la erosión. Cuidemos la porosidad. El agua, las raíces, el aire, se mueve por los poros. Por lo tanto, no solo hay que tener los ingredientes de la torta, arena, arcilla, limo, hay que tener la porosidad. Y esa porosidad se logra cuidando que el suelo esté quieto, tranquilo, y logre su equilibrio. Cada vez que se rompe el equilibrio, desarmamos la torta, volvemos a tener los ingredientes en la alacena. Y sin duda el mantenimiento de los nutrientes. Porque salvo el nitrógeno, que sí viene del aire, y gracias a la fertilización nitrogenada podemos aumentar las ofertas naturales de nitrógeno en los sistemas, el resto de los nutrientes los tenemos que considerar nosotros. No hay que sobrefertilizar, pero sí hay que medir, hay que anticiparse y saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos en el ciclado de nutrientes. Sin dudas que la palabra no es mejorar la calidad de los suelos, sino cuidarlos. Cuidar los suelos es una oportunidad para mejorar la eficiencia productiva, Alejandro. Vos nos comentabas el desafío de la eficiencia. El desafío de la eficiencia es cuidemos lo que tenemos. Es súper valioso. El suelo define la productividad y su cuidado nos ayuda a que las empresas sean sustentables. Cuidar el suelo. No es solo que no se erosione. Es administrar el suelo en equilibrio, en armonía con decisiones empresariales. La empresa tiene que ser sustentable, las decisiones tienen que ser sustentables, el ambiente tiene que ser sustentable. Yo soy ambientalista, porque soy el primero que cuida el suelo. Soy el primero que cuida ese recurso tan importante sobre el cual se fundan ciudades, civilizaciones, historias. Por lo tanto, quiero conocerlo. Conocer es cuantificar números. Hagamos muestreos inteligentes. Es como si todos hiciéramos análisis de sangre hoy y tengamos un resultado promedio en la sala. No nos sirve. Hagamos un desafío a ser inteligentes en los muestreos, inteligentes en las decisiones de búsqueda de información. Cuidemos la erosión, evitémosla, es un mal mayor. Cuidemos las compactaciones, es el hermano del mal mayor. Por lo tanto, cuidemos los tapices naturales, forrajeros o de cultivos. El suelo necesita cobertura, verde o de residuos. Y mejoremos la producción biológica. La producción biológica es démosle vida al suelo, y eso se logra a través de la producción, a través de cuidar el ciclado de nutrientes. El desafío es cuantifiquemos, medimos, cuidemos. En toda nuestra región, la producción está asociada al suelo en equilibrio íntimo con las decisiones empresariales. Muchísimas gracias.